Resocialización en la rehabilitación. Ya estamos en la cuarta parte de este tema. En este tema se ha venido hablando de que la resocialización es un proceso, de que no es algo, eh, digamos, muy sencillo, de que no es algo muy fácil, de que es un proceso donde hay cambios, donde tiene que haber un crecimiento, donde tiene que haber dolor, tiene que haber disposición, tiene que haber circunstancias, pero también tiene que haber convicciones. Entonces se ha estado hablando de muchas formas sobre, sobre qué es lo que la resocialización implica para que nosotros veamos el resultado de todas las cosas que se van atravesando en el camino. Entonces, en la resocialización nosotros tenemos personas que nos orientan, tenemos también personas que nos corrigen, porque en la resocialización es como prácticamente una escuela y se ha estado hablando también de eso. Si en la resocialización no nos sentimos como en una escuela, yo no creo que nadie se va a sentir cómodo estando en bachillerato y que lo lleven a sentarse en un salón de primaria. Yo no creo que un papá se sienta cómodo. Si no está dispuesto, no creo que se sienta cómodo con que otra persona lo esté corrigiendo como padre, que le esté dando unas recomendaciones de, de lo que le ha faltado como padre. Y no creo que para nosotros sea cómodo, si no está la disposición por delante, no creo que para nosotros como residentes de una fundación sea cómodo para nosotros que nos estén diciendo que debemos obedecer, que nos debemos dejar llevar, que nos tienen que decir las cosas, que nos tienen que confrontar, que nos está corrigiendo alguien que no es de nuestra sangre, porque a veces nos cuesta hasta admitir que a los que sí estuvieron encargados de nosotros tampoco lo decimos y tampoco fuimos, digamos, personas que se dejaban orientar. Y, y entonces en la resocialización es un proceso que tiene que vivir. Y en la resocialización es volver a recuperar conceptos, volver a pensar en la vida, no solamente estar pensando en proyectos de vida, sino pensar en la vida. Que nosotros no nos podemos proyectar sueltos, sin bases, no nos podemos proyectar nosotros a que vamos a cuidar de otras cosas cuando no nos dejamos cuidar nosotros. Y entonces en esa socialización es como una educación que viene a nuestra vida y que nos hace a nosotros retomar cosas que pensábamos que ya no las podíamos retomar o que pensábamos que ya estábamos muy grandes para eso o que pensamos que la habíamos hecho bien. Y en la resocialización también nos enseñan todas esas cosas, a que nosotros debemos tener un jefe, no solo laboralmente, sino que también tenemos que tener un jefe de vida, que debemos fortalecer una parte espiritual, una parte de gobierno, que en los 12 pasos es lo primero en lo que habla, que nuestra vida era ingobernable,
sea que si está hablando de que era ingobernable es porque tiene que llegar un gobierno ahí, tiene que llegar una escuela y empezar a ponernos a nosotros en el orden, empezar a que nosotros estemos uniformados frente a los compromisos que tenemos como personas y como sociedad. Entonces, cuando nosotros nos vamos a eso, pues es una preparación que tiene que volvernos a nosotros, que tiene que enseñarnos a nosotros otra vez a caminar. Y nosotros ya corriendo, o sea que lo de nosotros no es tanto nosotros ponernos a ver qué es lo que pasa por fuera de nosotros, en qué consiste la resocialización frente a lo que yo sé, sino verlo como una necesidad. Y no una necesidad para yo, como yo decía en unas veces anteriores, no para yo empezar otra vez a juntarme con cualquier persona, porque creo que ahí estoy resocializando. Yo creía que estaba resocializando cuando volvía otra vez al lugar donde consumía y simplemente yo decir que ya no iba a consumir, creía que eso era resocializar, pero no, que era una formación y que no tenía que ser una exigencia, que no tenía que dar supervisión y que yo no tenía que rendirle cuentas a otra persona, porque no entendía que venía acostumbrado era a no rendirle cuentas a la sociedad, a pasar por cualquier lado consumiendo, consumir en la propia casa, en la calle, a no responder con las cosas que digamos, me correspondían a mí como persona. Venimos de no hacernos cargo de las cosas correctamente. Y una vez le dice a una persona que viene de ser irresponsable y y cree que porque tenía un trabajo no se está destruyendo. Y para cualquier cosa sacamos una excusa. Hay personas o sea, en la mente de nosotros hay cosas que en algún momento quiere sacar la excusa. En algún momento quiere decir, este estaba peor que yo, entonces yo no tengo que trabajar esto. Sabiendo que esas personas antes son espejos en nosotros para nosotros entender que somos antisociales y que necesitamos resocialización. Entonces, la resocialización yo la veo como una educación, no como cuando a uno le toca hacer algo, sino una educación. Y en una educación uno debe estar receptivo, uno debe dejarse enseñar. En una educación uno es el que está sentado del lado de los que escuchan y no de los que hablan muchas veces. Y en la resocialización no es yo llegar y sabérmelas todas. En la resocialización uno tiene que prácticamente dejar que lo desprogramen a uno. Entonces, en esa resocialización, la persona, la persona entra a reconocerse a sí misma. La persona debe reconocerse ya como una persona útil a la sociedad y no utilizado por la sociedad. Porque nuestra percepción en lo que nosotros tenemos presente como lo que nos afecta a nosotros, nosotros nos sentimos más, es como si las cargas de los demás recayeran sobre nosotros. Y no empezamos a pensar que nosotros
tenemos una parte en la sociedad que es importante y que así como otras personas tienen un lugar importante en la sociedad, lo tenemos todos, pero a través de esa educación. O sea que inmediatamente yo no tengo el lugar que yo quiero en la sociedad, sino el lugar que yo me doy en la sociedad, como cuando estaba hablando de la convicción. La convicción es que yo puedo llegar a una fundación, puedo llegar, digamos que con teniendo vacíos, teniendo dificultades, pero que eso ya, digamos, está sometido a una transformación y que está dispuesto a lo que la educación va a ofrecer, digamos, en su proceso. Entonces, en lo que la resocialización nos ofrece a nosotros es que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos, porque es que la resocialización siempre o sea, nosotros tenemos la opción de ver la resocialización como si estuviéramos viviendo para el otro. Y aunque en parte llega a ser así a través del crecimiento, el bienestar lo va a llevar es la misma persona. Y el bienestar no va a ser para yo, digamos, para yo ser como un camaleón que tengo que tomar la forma de lo que quieren que yo sea, sino yo también buscar lo que yo quisiera hacer. Y para nosotros, si estará cercano a lo que queremos ser, o lo vemos como un imposible, o ya nos resignamos a que morimos así. En la resocialización yo tengo que verme, tengo que buscar qué es lo que yo quiero ser, qué es ese imposible que en algún momento digamos que lo cubrí de malas decisiones y de actitudes que no eran, que me alejaron, pero yo qué quiero ser y cómo me voy a dejar formar para eso. Para los proyectos que nosotros tenemos, a veces nos queremos dejar formar, pero para ser personas, a veces no nos queremos dejar formar. Entonces, en este tema nosotros vemos que es un proceso. Uno no le puede pasar una tarjeta a alguien y decirle que con eso ya va, ya va a avanzar como persona, porque hasta para lo que uno quiere tiene que someterse a procesos. Y ahí viene esa palabra que no nos gusta que no nos gusta cuando queremos algo, que es someternos nosotros. Uno a veces quiere que las cosas, los beneficios que uno busca sean los que se sometan a uno. Y uno viene de estar sometido a la droga, sometido a malos hábitos y le cuesta verse sometido a las cosas buenas, verse sometido a los procesos y verse sometido a lo que es necesario para yo lograr objetivos que, digamos que yo pueda tener cuando me empiezo a reconocer dentro de una sociedad. Ese es como mi aporte para ir empezando el día de hoy. En Villa Samán levantaron la mano.
Y esa manera levantaron la mano. Buenos días, mi líder. Qué pena es que tenemos problemas de conexión. Buenos días a todas las personas que están conectadas, hablando pues de este tema que yo lo veo como todos los temas, lo veo muy importante para nuestra vida, para nuestro caminar fuera de la fundación, ¿no? Cuando hablamos de resocialización, pues ya lo venimos hablando durante varias clases. Estamos hablando desde de volver a integrar una sociedad, de volver a ser parte, a ser personas útiles, a ser personas que caminan bajo normatividad, bajo principios morales en una sociedad. Pero yo también relaciono la resocialización con el crecimiento en nuestra parte espiritual. Yo creo que nosotros, y eso es algo que le he aprendido mucho al apóstol Matías, tenemos que incrementar todo lo que es nuestros frutos del espíritu, porque yo creo que de otra manera no hay cómo aguantar o cómo soportar o cómo estemos preparados para la forma en la que la sociedad muchas veces nos margina y nos critica por nuestro pasado. Hombre, nosotros con el apóstol hemos llegado siempre a una conclusión de que nosotros como adictos tenemos un INRI. Incluso dentro de nuestra misma familia, por más que a nosotros nos vean bien, nos vean gorditos, nos vean cambiados, vean nuestro cambio, siempre va a haber una desconfianza. Y nosotros tenemos que aprender a tolerar esa desconfianza que nosotros mismos nos hemos encargado de generar. Usted tiene que estar preparado y eso hace parte de la resocialización para que cuando usted otra vez esté en la sociedad, a usted le digan no, para que cuando usted esté en la sociedad, a usted lo vituperen, para que cuando usted vaya caminando por la calle, la gente no se le cruce porque es que antes usted robaba a todo el mundo, antes usted hacía las cosas mal y a usted ese tipo de cosas no lo pueden volver a hacer caer. Usted tiene que estar preparado para aguantar todo lo que la vida le tenga preparado a usted. La vida no es fácil. Pero entonces eso lo tenemos que venir trabajando desde acá. Hay personas que creen que porque ya llevan 6, 7, 8 meses, se ven diferentes, ya no tienen deseos de consumir porque están dentro de una fundación. Usted dice, no, yo ya no voy a volver a consumir, yo ya estoy preparado para salir. No, usted tiene que estar trabajando constantemente en manejar sus defectos del carácter, era aprender a tener tolerancia, mansedumbre, aprender a colocar la otra mejilla como nos lo enseña la palabra, porque es que en la calle nos va a pasar muchas veces. A usted va a ir a buscar un trabajo, muchas veces le van a decir no, porque seguramente lo conocen, seguramente le han dado una mala referencia suya, y usted tiene que estar preparado para todo ese tipo de cosas, para que cuando usted vuelva a ser parte de una sociedad, nada lo haga caer. Esa parte de la resocialización es algo que hay que manejar como con pinzas. Y usted tiene que estar muy bien preparado para que cuando salga y el día de mañana su mamá le diga, mire, ¿y usted por qué llegó con los ojos rojos? O mire, ¿y usted por qué está así como apagado? Usted está consumiendo. Entonces, no, mamá, y es que usted no confía en mí, es que entonces yo, porque usted no confía en mí, entonces no, usted tiene que estar preparado para todo ese tipo de cosas. Yo trato siempre de enfocarle mucho a los muchachos es, cuando usted haga las cosas, su corazón tiene que estar en paz con Dios. Usted puede estar haciendo las cosas excelentemente y la gente lo va a vituperar, le va a decir eso está mal, eso no es así, usted siempre es igual, no sé qué, pero si su corazón está en paz con el de arriba, usted tiene que estar tranquilo y usted tiene que estar consciente de que usted está haciendo las cosas bien, porque usted hace las cosas para Dios. Usted tiene que aprender a servir al que le critica, usted tiene que aprender a dejar todo en manos de Dios. Van a haber personas que cuando salgamos
le van a buscar la caída porque es que el adicto es brillante, porque es que cuando nosotros no estamos en consumo, nosotros somos personas que somos capaces de hacer cosas que nunca nos habíamos imaginado. Aquí en la fundación yo me doy cuenta muchas veces, nosotros tenemos una frase y es resuelva. Y yo veo que esta gente resuelve de una manera que yo digo, uff, si eso lo usamos para lo bueno, o sea, nosotros somos brillantes. Usted tiene que estar preparado para que cuando salga, la gente lo haga tropezar, la gente le busque la caída. Y usted por ese tipo de cosas, usted no se puede dejar caer. Usted tiene que entender de que la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios dice, ay del que se meta con un hijo de Dios. La justicia de Dios es perfecta. Usted no puede llegar y que porque, este señor me dijo algo que no era y me echaron de la empresa, entonces yo voy a ir y no, tranquilo. Es que el de arriba todo lo está viendo y él tiene todo bajo su control. Por eso usted cuando salga tiene que aprender a activar su mansedumbre para que cuando le pasen situaciones usted reaccione de una manera diferente. Para que cuando usted vaya por la calle la gente ya no diga, uy, ahí va Miguel, el que se drogaba, el que hacía las cosas mal, sino que ahora vean una persona diferente. Ya usted va a ser como el ángel, como Jacob cuando se agarró del ángel. Va a quedar diferente. Porque es que cuando usted se agarra del ángel, cuando usted tiene un encuentro con Dios, usted no vuelve a ser el mismo. Y por eso yo creo que esa parte de la resocialización también tiene que ver mucho dentro de lo espiritual. Porque cuando usted deja que Dios entre en su corazón, cuando usted deja que el Espíritu Santo sea el que lo transforme a usted, usted no vuelve a ser la misma persona. Y la gente cuando usted vaya por la calle tiene que notar eso. Tiene que ver una persona diferente, tiene que ver un Wilson diferente, tiene que ver un Johan diferente, tiene que ver un Andrés diferente. Que digan, ese era el mismo de antes, pero ahorita andamos con la presencia de Dios por delante. Entonces yo sí quiero como llevar este mensaje de que la resocialización tiene que ir de la mano también con nuestra parte espiritual. Porque si nosotros no crecemos en los frutos del espíritu, usted no va a ser capaz de aguantar todos los vituperios que la sociedad le tiene preparado para usted. Y siempre vamos a estar buscando la justificación perfecta para soplar, para irnos a consumir, para no poder realizar nuestros proyectos, porque es que la gente no cree en mí, porque las condiciones no son perfectas. Yo a veces le digo a las personas, no, es que no lavamos la ropa porque está lloviendo. Y antes no lavábamos que porque había sequía de agua. Entonces, usted no puede esperar de que las condiciones sean perfectas para usted realizar las cosas. No, usted tiene que muchas veces nadar en contra de la corriente y usted mismo abrir sus caminos y usted mismo aprender a agachar la cabeza cuando usted vea que le estén, y así sea injusto, aprende a agachar la cabeza. Que llegará el momento en el que Dios a usted lo va a alzar y usted va a hacer las cosas diferentes a como le hicieron esas personas con usted. Ese era mi aporte, mi líder. Gracias, Miguel. Eh, en vencedores tienen la mano levantada. Muy buenos días, familia. Eh, bueno, hablando de la realización en el proceso de recuperación, definitivamente debemos de darnos responsables de nuestras vidas. ¿Sí? Santiago es el responsable de su vida. Mi familia y nuestra familia ya ha hecho demasiado por nosotros. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo brusco, un ejemplo que a muchos no les va a gustar. Así como nos hacíamos responsables de tener la aguja, todos los instrumentos para consumir, asimismo, debemos de hacerlo con nuestra vida. De que ya mami, papi no nos deben de resolver todos los problemas. Debemos de soltarlos, de cortar el cordón umbilical al que estamos unidos a ellos. Cortar con la dependencia emocional hacia ellos, económica, como tal, buscar la independencia. ¿Sí? Bueno, en el proceso de recuperación, no estamos trabajando, no estamos generando ingresos, listo, está bien. Recibir lo que necesitamos, no lo que queremos. Que muchas veces, no, es que yo ya llevo tanto tiempo, me merezco tal cosa. Ahí está el error. Ahí está el error. Exigir cosas que no nos merecemos, a demandar la misma de siempre.
la misma de un consumo activo. Como anteriormente yo lo hacía, abuelita, ¿sabes qué? Me van a matar. Me robé una bomba, necesito pagar esa deuda. Pura manipulación. Hoy en día, en recuperación, ¿por qué lo deberíamos de hacer? ¿Por qué? No hay justificación para hacerlo. Sencillamente, hacerme responsable de mi vida. Vencedora me brinda las herramientas para resolver acá estando en la fundación, comprándome mis cosas de aseo, esas cosas, ¿no? Pensando ya en mi proyecto de vida, qué voy a hacer, qué va a hacer, qué va a ser fuertes tengo cuando salga, porque sencillamente si salgo a parcharme, a comer y a dormir, llega la recaída en comportamientos y por último en consumo. Entonces, solo por hoy, haciéndome responsable de lo que voy a hacer, ¿sí? No somos libres cuando, como dice el líder Buchelli, no somos libres cuando hacemos lo que nos da la gana, sino somos libres cuando debemos lo que hacemos, lo que debemos de hacer, ¿sí? Cumplir, ser responsables. Eh, bueno, la familia como tal es un factor muy importante para nosotros, un apoyo, pero pues entonces ellos tampoco se deben de enterar con nosotros. Nos ayudan hasta cierto punto. Mi madre ya me ha puesto esos límites, ¿sí? Ya me dice, Santi, yo lo amo y lo adoro, pero pues entonces la idea no es que usted vuelva a vivir con nosotros, que vuelva y busque la independencia, ni donde su abuela, ni donde su papá. Definitivamente, hacer el trabajo. Hacer el trabajo porque me vuelvo un abusador. He sido un abusador por mucho tiempo, no respeto normas ni reglas de la casa. Y hoy en día, ya como tal, haciendo esa resocialización, ya pidiendo permiso hasta para abrir la nevera, partiendo de ahí, ¿sí? Que ya no llego a la casa y me como todo lo que me da la gana, no. Ya como tal, siendo más coherente en ese sentido, siendo más doliente de que en verdad eso no me ha costado nada y que tampoco es mío. Lo único que debo hacerme responsable hoy en día es de sostener mi recuperación y asimismo ejercer un buen trabajo para sostenerla. Obviamente también lo espiritual es importante, obvio que sí, obvio que sí. Sin Dios no es posible. Hoy en día Él es el que me fortalece, el que me da la valentía. Tuve la oportunidad de salir de reinserción este fin de semana después de un año sin consumir. Se dio porque pues definitivamente debo sanar muchas cosas. No fue fácil para mí estar todo ese tiempo sin compartir en familia, pero fue necesario. Fue necesario porque anteriormente lo tenía todo. Cada 8 días la visita, mi primer proceso, ¿no? Mucha dependencia a mi familia, ella me empezó a soltar, mi mamá me empezó a soltar, a soltar, a soltar. Y, y fue un trabajo que me funcionó para valorar, porque muchas veces lo tuve todo y todo para Aníbal. Entonces, como tal, esa es la resocialización que estoy teniendo hoy en día, siendo parte más de la solución, más no del problema, saber que todo lo que, todo lo que me den debe ser ganado, no debo no debo exigir nada, solamente recibir lo que necesito, no lo que quiero, y que Dios está ahí. Dios no me ha dejado solo en todo este tiempo, siempre Él ha estado ahí, dándome las fuerzas del búfalo para continuar, igualmente con mis compañeros del grupo como tal, es la ayuda que se necesita para tener un buen manejo de emociones allá afuera,
La resocialización también hace parte como el cómo yo me expreso, el cómo yo lo manejo las situaciones, ¿no? Acá en la comunidad, el entrenamiento para hacerlo. El entrenamiento donde nos preparamos para estar afuera, muchachos y familia. Es como dar entrenamiento para darle manejo a esas emociones, porque quién no consumía eh, estando feliz? ¿O quién no consumía estando triste también? Entonces, siempre había una justificación para consumir, y hoy en día, ¿por qué vamos a darle justificaciones para recuperar, para no recuperarnos? Entonces, así como era constante el consumo, así mismo es ser constante en nuestra recuperación, estar delante de todo, exactamente de las pequeñas cosas. Cuando me empiezo a expresar mal, cuando, por ejemplo, duermo cochino, dejo de lavar mi ropa, ahí es donde estar velando, ¿sí? Esa es como tal la responsabilización de quererme verme bien, subir mi autoestima, porque en la calle, como yo y muchos de mis compañeros, hemos vivido la calle como tal, sabemos que hemos sido deambulantes, entre comillas, habitantes de la calle, porque pues todos nos merecemos lo mejor, ¿no? Todos nos merecemos lo mejor, y Dios es el que nos provee como tales esa valentía y para continuar. No es fácil, no es fácil, pero si se puede. Espero que este proceso de verdad como tal me ayude para sostenerme allá afuera. Eh, Estar en contacto con el hogar es fundamental, estar en contacto con un padrino, fundamental también, que muchas veces salimos, nos olvidamos, que lo dice alguien que ha recaído muchas veces porque no lo he hecho, estar asistiendo a grupos de apoyo, esa es la resocialización afuera del proceso de internamiento, porque el proceso es para toda la vida, ¿no? Entonces, muchas gracias por este espacio, es llenador para mí, para cada uno de mis compañeros, lo identificamos con cada uno de nosotros, y asimismo también la vivencia es la que nos enseña. No hay buen ni malo ejemplo, hay simplemente aprendizaje a cada uno de los dos. Ánimo y para adelante. El compañero habla. Bueno, voy a dar un aporte rápidamente. Bueno, en el antiguo y viejo hombre, nosotros antes éramos unas máquinas para poder consumir, para poder y sostener un consumo, ¿no? Nosotros pues mirábamos los medios como robar o manipular a las personas para poder conseguir ese consumo. Llegamos ante restauración y llegamos en el momento, bueno, estoy descansando, estoy comiendo, estoy bien. Pero cuando entramos realmente a la resocialización, estamos preparados para volver al mundo. Nosotros los que estamos acá en centros de restauraciones, lamentablemente, por decirlo así, el mundo nos quedó grande, la calle nos quedó grande. ¿Por qué? Porque tuvimos mal manejo de emociones. No sabemos afrontar el mundo como teníamos que enfrentarlo por nuestras malas decisiones. A veces nos justificamos, ¿no? Que se murió alguien, que me pasó esto, que me pasó lo otro. Pero hay personas afuera que por tener problemas no van a implicar consumir drogas. Entonces, la sociedad es un cúmulo de personas con diversas culturas y diferentes gustos de la vida, sea en agrupación o individual. Nosotros estamos preparados para llegar al mismo círculo que nosotros lamentablemente volvemos a consumir. Si nosotros volvemos a la resocialización y seguimos en ese mismo círculo de amigos, no vamos a hacer nada. Es reunirse con esa sociedad mirando una relación diferente y tener otro enfoque, porque si nosotros tenemos ese mismo chip, no hemos tenido un cambio genuino. Hay un versículo bíblico que me gusta mucho: levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si nosotros en nuestros corazones permitimos que Dios habite, estamos haciendo las cosas bien. Porque pues nosotros lamentablemente nuestra ingobernabilidad ha hecho que nosotros cometamos ciertos errores que nos va a llevar al consumo. Gracias a Dios, el consumo nos ha despertado otra cosa, ¿no? Que por ejemplo, soy independiente si consumo, pero cuando soy codependiente, cuando estoy influyendo al círculo familiar, porque lamentablemente nosotros si consumimos, literalmente los que sufren son nuestros familiares, nuestra mamá, papá, hermanos, tíos, en fin.
Entonces a veces nosotros somos tan egoístas que por estar consumiendo no pensamos en las personas que estamos afectando atrás, ¿no? La integridad es una persona en la cual se puede confiar, respetar y ser respetado. Si nosotros como consumidores, por ejemplo, una persona que consume, una persona viene al frente y me dice, uy, ahí viene ese loco, uy, ahí viene ese gamino, ahí viene ese gamón, ahí viene ese ladrón, ahí viene ese chirrete. Lamentablemente la integridad, pues nosotros cuando consumimos está por el piso porque nosotros lo menospreciamos. Lamentablemente, por decirlo así groseramente, el jíbaro nos puede pisar la cabeza y por nosotros por dar una dosis nosotros éramos felices. La reintegración es volver a tener esos principios que perdí gracias a mi degenero, en mi mala actitud frente a mi familia, pareja, en fin, digamos, cuando lo voy a expresar así a colación, pues anteriormente yo recaí por tener más malas emociones con mi expareja. Llegaron las situaciones, llegaron problemas económicos y ella, ¿qué hizo? Prefirió estar con otra persona que podía generarle más ingresos que estar conmigo, porque pues yo tenía un problema económico y que por tener más malas emociones otra vez volví a volver a recaer. Entonces, primeramente, si estamos en un centro de restauración, tenemos que trabajar y matar a ese viejo hombre, porque ¿de qué sirve estar en un centro de restauración 1, 2, 3 años, cuando en 1 o 2 meses, lamentablemente, otra vez volvemos al círculo vicioso o estar peor, porque nosotros sabemos que cada recaída es peor. Entonces, resocialización significa estar presente, estar dispuesto a que nosotros tenemos que cambiar tanto física, psicológica y mentalmente. Entonces, gracias a este espacio puedo expresarlo y no siendo más, que tengan una feliz día para adelante. Adelante. Héctor levantó la mano. Buenos días, sí, Miguel. Quería dar un corto aporte, un tema muy importante. Buenos días para todos, para toda la fundación. Soy un reeducado de la Fundación Proyectando Generaciones, la mejor. Quería dar un aporte sobre la resocialización. Muchas veces nosotros mientras estamos en el proceso nos creamos una falsa realidad de lo que se vive realmente afuera. He hecho muchos procesos en muchas fundaciones, X, Y, cantidad de fundaciones en las cuales no hice procesos, estuve por estar y siempre pensé que ya era el momento, ya. Decía, no, yo ya estoy listo para salir, este es mi momento, yo tengo que salir a trabajar, yo tengo que salir a hacer una cosa, pero realmente salía y salía a lo mismo, salía a volver con las mismas amistades, a volver a estar en la misma esquina donde estaba, duraba una semana, 2 semanas y volvía al mismo punto del cual salí. Entonces yo creo que como Miguel dijo ahora, volver a integrarse con la sociedad, uno tiene que estar primero que todo muy bien cimentado, que son las columnas, ¿ya? Que es una de las clases que nos ha dado el apóstol. Hay que estar muy bien cimentado porque encontrarse con la verdadera realidad, se los digo yo por experiencia que estoy viviendo ya, es difícil porque no todo es como parece. La calle es dura, en todas las esquinas se encuentra una persona o consumiendo, o tomando o haciendo algo indebido, porque este mundo lamentablemente va de mal en peor, ¿ya? Ahora se ven ya desde 10, 11 años consumiendo una cosa increíble, ¿ya? Y uno dice, uff, pero ¿cómo? Pero entonces uno tiene que fortalecerse en el espíritu más que todo para poder que la carne se acople a lo que el espíritu la manda, porque no hay nada más poderoso que la luz y las tinieblas no pueden contra la oscuridad, contra la luz. Las tinieblas no pueden contra la luz y donde hay luz no hay oscuridad. Yo digo que uno tiene que estar muy bien cimentado, los pilares fundamentales de la restauración, los factores de protección, también tener en cuenta los factores de riesgo, porque muchos se confían. Vea, no tengo necesidad, pero acabo de dejar por aquí a una persona y doy la vuelta y veo a un terapeuta de una fundación consumiendo. Entonces yo digo, pero bueno, ¿cómo hacen para llegar a una sede normal como si nada, a dar terapia, a decirle a otro que no lo haga si él lo está haciendo? Yo digo, pero ¿a qué punto hemos llegado? La restauración y la rehabilitación no es un juego.
no es un juego, no hay que jugar a la restauración, no hay que jugar a la recuperación. Hay que hacer un proceso honesto y hay que tener ética para poder trabajar con personas, porque estamos trabajando es con vidas. Nosotros no trabajamos, no le servimos a, ¿cómo me hago entender? A objetos, a cosas materiales. No, estamos trabajando con un ser, estamos sirviéndole a un ser, ¿ya? Si yo me ayudo, yo puedo ayudar a los demás, pero si usted no está en la moral y con la ética de ayudarse usted mismo, no ayude a otro, que antes vea, no hay nada peor que un consejo seguido y un mal ejemplo. No hay nada más peor. ¿Cómo va usted a aconsejar a una persona diciéndole que no lo haga si usted lo está haciendo? Este mundo está hecho un caos y sinceramente la rehabilitación hay que cogerla en serio, porque es que estamos hablando de la vida de un ser humano, ¿ya? Usted se muere y nada se lleva, solo se lleva la intimidad con el Señor. Entonces, ese era como mi aporte. Quería decir que la vida es dura, muchachos, la vida es dura acá afuera. No todo es como usted piensa que es. Vivir la verdadera realidad de la vida es otra cosa, ¿ya? Tener una responsabilidad. Bueno, hay muchos que las familias los ayudan, que digamos, yo soy uno de esos. Gloria a Dios, le doy gracias al Señor por mi madre y por cada uno de mi familia, ¿sí? Pero pues verdaderamente para los que están allá adentro, que piensan que ya la hicieron estando 3 meses, 2 meses, 4 meses, 5 meses, no. Hay que hacer un proceso verdaderamente como es, el tiempo que es y bien hecho. Hágalo una vez y no lo haga más veces para poder que se reintegre a la sociedad de la mejor manera y no vuelva a vivir una experiencia de esas. Que tengan buen día. Gracias, Héctor. Bueno, pues en este tema que nosotros estamos viendo, se mezclan muchas cosas y la resocialización es precisamente lo que quiere el proceso, cuando no se limita solamente al dejar de consumir. Ahí es la resocialización, prácticamente es de las cosas a las que nosotros más le queremos como irnos por otro lado, porque está representada cuando nos dicen, vea, que por qué habla así, por qué esa actitud, por qué esto, cuando lo confrontan a uno y uno cree que está sobrio, a eso uno le corre a eso. Y la resocialización son todas esas cosas y son todos esos elementos que nos llevan más allá. La resocialización no está limitada solamente al residente porque consumía. Hay personas que no pueden consumir, que pueden no estar consumiendo, pero no estar, digamos, integrados a su realidad. Hay personas que buscan de alguna forma evadir la realidad. Cuando dos personas tienen diferencias, ahí se puede tratar la resocialización. Cuando una persona no se entiende con otra, cuando no están de acuerdo, ahí entra la resocialización en el sentido de yo también tener relaciones interpersonales, de si yo puedo estar de acuerdo con otra persona, puedo mantener, digamos, una estabilidad teniendo una amistad con otra persona, formando un equipo con otros. Y en la fundación uno a veces no quiere formar equipos, sino uno estar solo. Uno a veces quiere que lo pongan a uno a hacer las cosas solo para no tener que entenderse con alguien.
para no tener que relacionarse, para no llevar las cargas con otro, para no tener que aguantarse lo que el otro piensa. Y esa es la realidad de la sociedad. Si uno va para un trabajo, si uno va para cualquier compromiso, uno se va a encontrar con personas. Uno no se va a encontrar con máquinas. Uno se va a encontrar con personas que también están en ese proceso de resocializar o que a veces se niegan a resocializar cosas y que uno le toca sacar recursos y que uno le toca aplicar todas esas cosas que le dicen en la fundación, que uno cree que son repetidera y que son necesarias en algún momento para nosotros tener una vida en sociedad. Entonces, uno debe pensar en la resocialización, cómo cómo yo me reconozco, qué lugar es el que yo me puedo brindar, qué es lo que yo pienso, cuáles son mis proyecciones. Si yo me estoy proyectando con un pensamiento antisocial, porque a veces la persona cree que todo el proceso que ha hecho solo le sirve para ir a vivir mal, solo le sirve para vivir de una manera, digamos que sin droga, pero tampoco sin sueños, tampoco sin, o sea, dejando atrás la realidad de darse el valor que tiene como persona y la realidad a veces de también necesitar o sea, que lo aterricen a uno también a veces y de uno poder desempeñarse bien, así le estén exigiendo o así lo estén aterrizando a uno. Y ahí están involucrados los valores y los valores uno no los aprende leyendo, sino también relacionándose, viviendo en sociedad. Entonces, en esa sociedad nosotros tenemos que responder ante, ante patrones generales y también patrones personales. Hay cosas personales que nosotros dejamos de trabajar porque simplemente las justificamos alejándonos de lo que es general. O sea, a veces nosotros dejamos ir oportunidades porque no queremos tomar cambios nosotros. Nos da igual si perdemos oportunidades, si perdemos personas, porque no trabajamos la resocialización. Entonces, este tema es muy importante, tiene que ver mucho con el proceso y, y digamos que es algo que como todos los temas nos ayuda a garantizar un crecimiento en nosotros, porque la resocialización también es es un crecimiento como personas y una persona que está en crecimiento, yo creo que inmediatamente afecta a la sociedad. Así como afectamos a nuestras familias para lo negativo, así las podemos afectar para lo positivo. Así como pudimos ver a, a nuestra madre desgastada por nosotros, así la podríamos ver bien porque nosotros estamos haciendo las cosas bien. Así como veíamos personas que se nos alejaban, así podemos ver personas que en algún momento nos admiren o que tengan en cuenta o que tengan en cuenta cosas que nosotros hemos estado reflejando para entrar en esa socialización. Entonces, pues ese es mi aporte. Alguien de acá de la sede de Cali va a dar un aporte. Muy buenos días, familias.
y a todos los conectados. Hablar de resocialización. Si normalmente nosotros estamos aquí en la fundación, no somos sociales ni con nuestros propios compañeros en momentos. No los entendemos, no los comprendemos, no los sabemos llevar. Para mí hablar de resocialización es saber cómo está evolucionando el mundo, cómo va cambiando, cómo añadir todas las cosas que están pasando a mi vida para que no me muevan de mi proceso, para que no me dejen de caer, para que no me lleven a un punto donde se me muevan las emociones, se me mueva mi templanza y pueda llegar nuevamente a un camino de drogadicción. ¿Por qué? Porque tendemos a que somos muy emocionalistas, no dejamos las emociones atrás, no dejamos o no somos capaces de que las personas cuando nos dicen no, pararnos y que eso no nos mueva, sino es que nos ponemos sentimentalistas y nos dejamos llevar por eso y caemos nuevamente en drogas. Entonces, la resocialización para mí es llegar a un punto donde yo pueda salir a la calle y comerme el mundo entero, sin tener miedo y decir a la persona, no, esto no. ¿Cuántas leyes no incumplimos cuando estábamos afuera? ¿Cuántas veces nuestras madres, nuestros padres nos dijeron, no, no te reúnas con XY persona, no estés en tal punto, no estés con tal grupo? Y a nosotros nos daba igual. Nos íbamos y nos reuníamos con esas personas y siempre cuando ya nos pasaba el cacharro, entramos a decir, uy, verdad, mi madre me dijo, no me reúnas con este, no te reúnas con el otro. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ese tiempo de ver de que el mundo va avanzando y que nosotros estamos aprendiendo para hacer esos factores de protección, como decía el apóstol, para protegernos de ese mundo y no dejarnos consumir de él, sino que ese mundo se adapte a lo de nosotros y respetar a todos aquellos que están afuera en nuestra sociedad, nuestros compañeros, vecinos. Si antes víamos que había una basura, por ejemplo, en el piso y no la hacíamos, y ahora hay una ley en la sociedad que dice que no pues, se puede tirar basura al piso, entonces yo tengo que irme acogiendo a esos puntos que ya la sociedad va sacando, normas, leyes, para no incumplirla y que eso no acarree repercusiones contra uno, porque hay que tener en cuenta que toda acción trae una reacción. ¿Por qué llegamos nosotros a una fundación? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Por qué siempre llegamos a un problema en la sociedad? Nunca nos hacemos esas preguntas. Entonces son preguntas que debemos de hacernos en nuestras vidas. ¿Por qué en nuestras casas no, siempre fuimos conflictivos? ¿Por qué siempre llevamos la contraria a las normas? Son muchas cosas que nosotros no entendíamos mientras estábamos afuera y ahora que estamos acá en la fundación, el apóstol Matías nos la ha hecho entender, nos ha hecho crecer, nos ha hecho ver esas pequeñas falencias que nosotros anteriormente no veíamos, porque creíamos que todo lo que estábamos haciendo era perfecto, cuando en realidad estábamos haciéndole daño a la sociedad. Entonces, todo esto nos lleva ahorita a nosotros a ir por ese camino de resocialización, de poder llegar a la sociedad y en vez de ser un problema, ser soluciones, ser un cambio y ese INRI, como decía mi líder Campas, quitar ese INRI, ese estigma que tiene la gente de nosotros para mejorar la sociedad y darle un crecimiento como tal. Pues ese era mi pequeño aporte. Mi líder, el señor Diego Mejía, levantó la mano. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muy buenos días para la familia de Proyectando Generaciones.
a toda la familia de la Escuela de Sabios, muy agradecido porque en esta escuela se tocan temas que son fundamentales, prende la luz, por favor, que son fundamentales para el crecimiento del ser y para el crecimiento de las personas en general. Y las personas que estamos en este tipo de procesos de formación, procesos de reeducación, en este caso procesos de resocialización. Y nosotros en algún momento en nuestras vidas nos tocó salir de la sociedad o fuimos apartados de la sociedad, producto de un consumo, producto de nuestros malos hábitos, producto de nuestros malos comportamientos, y nos sacaron también del ámbito familiar, nos sacaron del ámbito social, y nos volvimos antisociales. ¿Por qué? Porque pues nosotros perdimos esa esencia que hace que nosotros podamos actuar como un todo ante la sociedad, porque la sociedad como tal requiere de que uno dé un aporte. Y esto me lleva a mí, a que nosotros en la fundación volvemos a recuperar esa parte. Volvemos a ser confiables, volvemos a ser útiles, volvemos a sentir que tenemos un propósito, recuperamos el propósito, recuperamos esa parte que tiene que ver con el servicio. Y esto me lleva a mí a pensar, yo como seguidor de Cristo y como practicante de un manual como lo es la Biblia, me lleva a mí como a ver todos los hombres que Dios formó, que Dios estructuró. También me lleva a mí a pensar en los discípulos que Cristo formó. Yo creo que el mejor reeducador y el mejor formador de la historia es Jesucristo, porque en cierto modo formó personas que eran comunes y corrientes, que de pronto tenían sus problemas en la sociedad, de pronto no daban la talla o no daban lo que en realidad la sociedad requería de ellos, y muchas veces Dios lo lleva a uno a pelear batallas y lo resocializa a uno y lo reeduca a uno para uno para uno ir a batallar por temas, que en realidad son bien complejos. Yo quiero ir a este caso, por lo menos el caso de Moisés, que Dios lo forma mucho tiempo en el desierto, lo saca de Egipto, lo forma mucho tiempo en el desierto, y después cuando ya está formado en el desierto y cuando ya pastorea y cuando ya aprende a sobrevivir en el desierto, lo llama, pero para que vuelva a la sociedad de la cual le tocó salir desterrado, le toca volver otra vez, pero ya no a estar dentro de esa sociedad como tal, sino a sacar a su pueblo de la esclavitud. Y muchas veces, ojo, porque muchas veces nosotros vamos a tener ese llamado en nuestros corazones y Dios a nosotros nos va a hablar. Porque así como nosotros fuimos sacados de esa esclavitud, venimos aquí a este desierto, que yo le digo a la fundación, yo le digo un desierto porque en cierto modo nosotros carecemos de muchas cosas acá, dentro de lo que tiene que ver con la libertad, en la parte de la alimentación, que tenemos que obedecer normas. Estamos en el desierto en el cual nosotros somos formados. Pero muchas veces dentro de este propósito está nosotros ir a impactar a una sociedad que necesita verdaderamente personas que se hayan resocializado. Y esas batallas, esa fue la batalla que le tocó pelear a Moisés. Muchas veces, y en medio de esa lucha que le tocó a él, le pasaron muchos cacharros, porque él no quería, él en cierto modo, él muy en su corazón, él no quería ir, pero él le dijo, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir. Entonces, muchas veces la presencia o las batallas que nosotros vamos a ir a enfrentar, porque estamos hablando de una sociedad que vive en medio de que todo lo quiere normalizar, y eso a nosotros nos hace mucho daño.
porque si hay algo que le hace daño a una persona que se ha reeducado, que se ha formado, que se ha resocializado, es cuando llega a una sociedad donde ya todo es normal. La marihuana es normal, perico es normal, todo es normal, los malos hábitos son normales, levantarse tarde es normal, ser desobediente es normal. Entonces, mire la batalla y mire lo que hay que ir a enfrentar. Necesitamos ser formados para ir a sacar a la gente de la esclavitud. Y muchas veces, y muchas veces no solamente es de la esclavitud de las drogas, es de la esclavitud de todo tipo, porque hay gente que ya vive esclava de las redes sociales, hay gente que vive, y nosotros tenemos que llegar, en cierto modo, a que la gente viendo nuestro estilo de vida, viendo nuestro actuar y nuestro caminar, nosotros podamos sacar a la gente y nosotros podamos ser ayuda para las personas que en este momento todavía están sufriendo con las conductas y los comportamientos y las adicciones. Ese era mi aporte, que así como Dios capacitó a Moisés, nosotros hoy en día también estamos siendo capacitados por cualquiera que sea el programa, pero es Dios actuando también ahí para que nosotros vayamos a impactar a una sociedad ya siendo resocializados, vamos a impactar a una sociedad que en realidad necesita que hayan personas que hayan salido de esa esclavitud para ayudar a sacar a las demás personas, para que vayamos a impactar la sociedad. Que Dios les bendiga, que tengan un bendecido resto de semana y que Dios nos siga ayudando. Bueno, muy buenos días para todos, las personas que están conectadas en este momento. Bueno, estamos en el tema de la resocialización. Pues mi aporte en este momento es que la resocialización es el proceso por el cual una persona que ha sido marginada o que ha sido excluida, y se puede decir, pues, por la sociedad como tal, puede ser también por la familia. Un ejemplo, nosotros cuando estábamos en consumo, muchas veces por nuestra misma culpa, se puede decir, fuimos excluidos, ¿ya? Tanto de la sociedad, puede ser un vínculo laboral, puede ser también un vínculo amistoso, un vínculo familiar, ¿sí? Fuimos excluidos de alguna manera, pues obviamente por cualquiera de nuestros temas que tengamos cada uno. Puede ser pues por alcoholismo, por cualquier tipo de adicción, por la droga, cualquier tipo de consumo. Entonces, ¿de qué se trata la resocialización? De que volvamos nuevamente a socializar, o sea, que volvamos a reintegrarnos a una sociedad. Podemos reintegrarnos nuevamente a nuestras familias. Podemos recuperar, obviamente, esa parte que nosotros mismos tratamos de dañar por justificar un suceso que tuvimos, o porque alguna circunstancia se nos trocó, o que nosotros mismos permitimos que se dañara el camino por el que íbamos, ¿sí? Por el camino del bien. En este caso, pues la resocialización es un concepto que no forma parte pues de la Real Academia ni nada de eso, pero eso es, en cambio, es la socialización, ¿sí? En este caso, pues si tenemos en cuenta la inclusión, podemos afirmar que la resocialización consiste en volver a socializar. La idea es de reintegrar a un individuo nuevamente a la sociedad, luego de que hubiese estado pues marginado por algún motivo. Como les decía, pues por la droga, por el alcohol, por los deseos carnales, bueno, X, Y motivo, por lo que sea. Nuevamente, por medio de estos programas, estamos nuevamente reintegrarnos. Es como las personas que están privadas de la libertad también. Ellos en algún momento, pues fueron castigados, ¿sí? Por la ley, obviamente. Fueron excluidos. Ese tipo de personas, digamos, cuando están recluidos, no pueden, digamos, un ejemplo, no pueden votar, no tienen derecho a pertenecer a ningún evento laboral, ya sea público, no pueden tener nada de ese tipo
pues se puede decir como oportunidades, ¿ya? Y también porque no tienen los recursos, pues, para poder hacerlo. Entonces, cuando cumplan su condena y ya, obviamente, ya tengan su libertad, pueden volver ¿a qué? A reinsertarse, a reintegrarse otra vez, pues, con la sociedad como tal. Ese era mi aporte esta mañana. De todas maneras, les agradezco mucho. ¿Y quién va a dar el aporte? ¿Quién va a dar otro aporte? Gracias, Manuel. Entonces, sí, y en este tema o sea, tiene que ver mucho el proceso que se hace. Es como una preparación en la cual nosotros no podemos interrumpir por lo que nosotros vemos a veces. Para nosotros hay una etapa en la que nosotros decimos que estamos bien, hay una etapa en la que se nos ve a nosotros o se nos manifiesta esa autoconfianza, se nos, digamos que se complica a veces como esa enfermedad por medio de cosas que a veces no detectamos y que nos hace que la resocialización sea interrumpida. Y en ese proceso a nosotros nos están preparando para muchas situaciones las cuales nosotros no alcanzamos a veces a dimensionar y no alcanzamos a dar el valor de todas las cosas que tenemos que enfrentar frente a otras personas, frente a nosotros mismos también, porque frente a nosotros mismos es que pasamos de conductas antisociales o de pensamientos antisociales, de cosas pequeñas hacia cosas más grandes que nos alejan a nosotros de la realidad que tenemos como personas que representamos a una familia, al entorno y a todo lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, pues en este tema yo creo que se aclararon muchas cosas, se pudo, se pudo tratar este tema de una forma en la que siempre nos quiere llevar a nosotros hacia, hacia poder aprovechar lo que nos está brindando ese lugar como la fundación. La fundación en sí puede tener una metodología diferente, pueden haber cosas que se ven en una y que no se ven en otra, pero en sí la diferencia la hacen es las personas cuando deciden aprovechar eso que puedan ver que les ofrece el, el lugar para llevar una resocialización. Lo define mucho la persona y nosotros podemos explicar muchas cosas, pero las diferencias se ven en cómo la persona recibe eso como algo que no, como algo a lo que no es indigno como persona, a lo que no es alguien, digamos, ajeno a esa transformación, sino que puede de verdad como adaptarse a ser una persona, digamos, como que se pueda desempeñar en sus responsabilidades y que pueda también tener más responsabilidades conforme va avanzando en el proceso. Entonces, si hay más aportes, y no podemos entonces concluir este tema el día de hoy. Y pues dejando claro que es un proceso que no es fácil y que no es solamente para los que tuvieron consumo, ni solamente que es que no estamos socializando porque consumimos, sino que también es para nosotros prepararnos como personas capaces de hacer cambios, capaces de ser unos canales para las demás personas. Entonces, el día de hoy, entonces terminamos
la Escuela de Sabios y este tema. Para la próxima, entonces habrá de pronto otro tema. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí pendientes, que estuvieron aportando, que estuvieron, digamos, receptivos en cuanto a lo que se quiere, que es transformar esas vidas y resocializarlas, no digamos aprendernos de memoria algo, sino lograr que todo lo que habla la fundación, toda esa misión, esa visión de una fundación, se refleje en lo que una persona ya puede dejar atrás y que puede empezar a tomar, digamos, en su caminar más adelante. Entonces, muchas gracias para todos y bendiciones para todos. Nos vemos, si Dios quiere, Muchas la gracias a ustedes. Escuela de Sabios. Muchas gracias a ustedes. Gracias por los aportes tan valiosos.